Geopolítico de Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Por fin parece que algo se mueve en Bruselas y en todos los miembros de ese club, porque el anuncio de Ursula von der Leyen de puesta en marcha de ReArm Europe va a suponer hasta 800.000 millones de euros para gasto en defensa. Y esto es un punto verdadero de inflexión en la historia de la seguridad europea. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la defensa del continente ha estado subordinada de forma prácticamente absoluta a los intereses de Washington. Con una Europa felizmente sometida al paraguas militar de Estados Unidos, sin necesidad real de desarrollar una autonomía estratégica de la que tanto se viene hablando últimamente. Pero la realidad ha cambiado y paradójicamente es el propio Donald Trump, el propio presidente de los Estados Unidos de América, el que puede haber terminado empujando a la Unión Europea a buscar la tan necesaria independencia militar. Por primera vez se pone sobre la mesa una cifra clara, ambiciosa. Se trata de un movimiento sin precedentes, no solo por la inversión, que es gigantesca para el sector militar, sino porque representa un cambio verdadero de mentalidad para la clase política europea. La llegada de Trump a la Casa Blanca ha sido un auténtico terremoto para las relaciones transatlánticas. Su discurso sobre la OTAN como lastre para Estados Unidos, sus insinuaciones de que Europa tiene que defenderse sola, sus continuas amenazas de retirar el apoyo estadounidense en caso de conflicto con Rusia, incluso apuntando de forma jocosa con Vladimir Putin hacia aquellos países que menos aportan al presupuesto de la Alianza Atlántica, ha servido de catalizador para Bruselas. Hay que recordar que, si bien es cierto, Bruselas, Europa, el conjunto de los países socios llevaban décadas hablando de esa autonomía estratégica, pero siempre era papel mojado, no pasaba de palabras. Ahora la retirada de apoyos de Estados Unidos a la guerra en Ucrania empuja a la Unión Europea a buscar su propia supervivencia militar. Es una cuestión ya no de prestigio como hasta ahora, sino de supervivencia geopolítica. Estamos viendo que la combinación de presiones, en este caso Trump y Rusia, y la constatación de que la OTAN, tal y como está y sobre todo tal y como se perfila a futuro, no va a ser suficiente para garantizar esa seguridad europea, han llevado a Bruselas a dar este paso histórico. Pero ahora hay que ver si se logra materializar. Los países miembros de la Unión Europea están realmente listos, más allá de las declaraciones y las palabras, para dar este paso. Tenemos países con tradición militar fuerte, como Francia, el único con arsenal nuclear dentro de la Unión Europea, arsenal propio al menos, que han luchado siempre por esa autonomía estratégica. Pero tenemos el otro gran país, el otro gran socio de la Unión, Alemania, que siempre ha preferido supeditarse por razones históricas también, porque venía de esa derrota en la Segunda Guerra Mundial y porque tenía esos 30.000 soldados estadounidenses que sigue teniendo, porque tiene las cabezas nucleares estadounidenses apuntando hacia Rusia en territorio, también lo tiene Holanda. Parece, sin embargo, ahora estar inclinando la balanza hacia una mayor independencia militar ante el posible abandono de una aspiración imperialista de la Rusia de Putin. El caso es que otro problema clave que surge, obvio, es la coordinación entre los Estados miembros, porque la industria militar europea vive en un estado perenne de fragmentación, cada país desarrollando sus proyectos por su cuenta, sin una planificación común, sin sinergias reales. Y esto pues pone en peligro una inversión, aunque sea de tal calado como la que estamos hablando. También tenemos la derivada política. ¿Serán capaces en un tiempo que no es precisamente de bonanza económica los líderes de las principales economías europeas de explicar a sus conciudadanos la necesidad de que haya inversiones de tal calado como estamos viendo para un rearme masivo en tiempos de crisis económica? Si se consolida ReArm Europe, el impacto en la geopolítica global, no lo podemos obviar, va a ser enorme. Estados Unidos perdería parte, al menos, de su control sobre Europa. Esto es evidente, debilitaría la OTAN a largo plazo, pero ya lo está haciendo Donald Trump por otro lado, porque uno de sus objetivos siempre ha sido reducir la carga de defensa sobre Washington. Por otro lado, Rusia se encontraría con una Unión Europea más preparada, realmente preparada, para hacer frente a futuras amenazas, porque no podemos obviar que Putin ha venido durante las 2 últimas décadas jugando con la debilidad militar europea y sabiendo que la OTAN era el único obstáculo real a sus ambiciones, de tal manera que si Europa logra una verdadera capacidad de disuasión propia, el Kremlin tendrá que replantear su estrategia en suelo europeo. Por otro lado, el otro gran actor internacional del que no hemos hablado hasta ahora, China,
estará atenta al proceso. De momento, y en el histórico de las últimas décadas, Pekín ha visto a Europa como un socio fiable, pero un socio económico circunscrito a esa parcela. Un rearme europeo real podría cambiar los equilibrios de poder y hacer que Bruselas jugara un papel más activo en la seguridad global, que tuviera incluso voz en escenarios como el Indo-Pacífico, hacia donde sabemos ha basculado toda la importancia del mundo. El anuncio, como digo, sometido a la presión de las palabras del presidente de Estados Unidos, la creciente agresividad de Rusia y la competencia global con China, parece haber sometido a Europa a un despertar conmocionado ante una realidad preocupante. Tu seguridad no puede depender de Estados Unidos eternamente porque no está dispuesto a garantizarla. Peligros: que el proyecto se diluya en la burocracia, en la falta de coordinación. Si esto pasa, Europa seguirá siendo un titán económico con pies de barro y dependiendo de los caprichos del presidente estadounidense de turno, que puede ser como Trump, como otro más europeísta, o incluso menos que Trump, quién lo sabe. Lo que está en juego, al final, no es un presupuesto militar, es el futuro de Europa como potencia global. Por lo tanto, bien hará los países europeos en aplicarse a poner en marcha estas inversiones que se suman a otras parciales de cada país, como anunciaba algunos de los integrantes de la futura coalición de gobierno en Alemania, que hablaban de 500.000 millones por su parte en infraestructuras y otros 500.000 en industria armamentística. En cualquier caso, no puede ser como habitualmente solamente bonitas palabras. La Unión Europea ha perdido todo su crédito en los últimos años precisamente por eso y por servir, por ser un instrumento únicamente de geopolítica estadounidense. Si quiere de una vez por todas pintar algo en el concierto internacional, tiene que llevar a cabo esta inversión y tiene que llevarlo a cabo de forma práctica. Como digo, es de lo que dependerá la supervivencia de Europa como potencia independiente y global. Vamos a hacer una pequeña parada, un alto en el camino. A la vuelta de la misma vamos con los titulares de las noticias más relevantes de esta jornada que elabora Blanca del Tronco. Un alto en el camino y sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. No se vayan. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos ya con las noticias. En primer lugar, los titulares. Los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Ursula von der Leyen propone movilizar cerca de 800.000 millones de euros para la defensa en la Unión Europea. El plan presentado por la presidenta comunitaria incluye un nuevo instrumento que proporcionará 150.000 millones en préstamos a los Estados miembros y que se podrá usar también para Ucrania. El plan, bautizado con el nombre de Rearmar Europa, se debatirá por los líderes de los 27 el próximo jueves en una cumbre extraordinaria en Bruselas. Entre tanto, Moscú asegura que la decisión de Donald Trump de paralizar la ayuda militar a Ucrania va a impulsar el proceso de paz. Desde el Kremlin, eso sí, se muestran cautelosos y hacen un llamamiento a esperar que se confirme oficialmente que Estados Unidos ha paralizado el envío de ayuda militar a Ucrania. Para Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, si se confirma el anuncio, será el mayor aporte a la causa de la paz. Los aranceles de Trump a China, Canadá y México han entrado en vigor este martes. 25% a las importaciones de México y Canadá y hasta el 20% a las chinas. Aranceles que desatan una guerra comercial al anunciar tanto Canadá como China contramedidas. China ha respondido con aranceles del 10 y el 15% a productos agropecuarios de Estados Unidos, mientras que Canadá impondrá aranceles contra 100.000 millones de dólares en productos estadounidenses durante los próximos 21 días. Seguimos con Trump porque da este martes su primer discurso ante las dos cámaras legislativas de Estados Unidos. Primer discurso desde que fue elegido presidente de Estados Unidos y en el que se espera que se refiera a las guerras en Ucrania y Gaza, el endurecimiento de su política migratoria, la guerra comercial y su intento de reformar a un ritmo sin precedentes el aparato burocrático del Estado. Cambiamos de continente, nos vamos hasta la reunión en el Cairo que se desarrolla para abordar la situación de Oriente Medio. Los líderes de los 22 países de la Liga Árabe, Naciones Unidas y la Unión Europea se reúnen en el Cairo en una cumbre de emergencia en la que se presentará un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza después del proyecto presentado por Estados Unidos e Israel para expulsar a los palestinos del territorio. Y seguimos pendientes de la salud de Francisco porque el Papa continúa ingresado con pronóstico reservado. El pontífice ha dormido toda la noche y sigue descansando después de que ayer lunes sufriera 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda durante su hospitalización en el Gemelli de Roma. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahora profundizamos en todas estas cuestiones, Blanca. La cuestión sobre la financiación de la guerra de Ucrania ha llegado a su mayor crisis después de que Donald Trump haya cortado temporalmente la ayuda militar a Kiev a expensas de que esto ocurriera después del fatídico encuentro entre Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca. Los líderes europeos se habían reunido en Londres para discutir los siguientes pasos y plantear un posible plan conjunto para reducir la dependencia hacia Washington. Pues bien, hoy sus deseos se han hecho realidad y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que Europa movilizará 800.000 millones de euros en la defensa conjunta del bloque. Pablo Llanoné. Una vez más, la doctrina ofensiva de Donald Trump tiene sus efectos. Tras el anuncio del magnate de cortar la ayuda militar a Kiev, Bruselas se ha comprometido con hacer realidad el proyecto de defensa paneuropeo más ambicioso hasta la fecha. Europa está lista para asumir sus responsabilidades. Rearmar a Europa podría movilizar cerca de 800.000 millones de euros en gastos de defensa para una Europa segura y resiliente. Por supuesto, seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios de la OTAN. Este es un momento para Europa y estamos listos para dar un paso al frente. Con esto en mente, Europa abre una nueva etapa de seguridad en la que se buscará reducir la dependencia hacia Estados Unidos. Para ello, el rearme se convierte en norma. Estamos en una era de rearme y Europa está dispuesta a aumentar masivamente su gasto en defensa, tanto para responder a la urgencia a corto plazo de actuar y apoyar a Ucrania, como para abordar la necesidad a largo plazo de asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad europea. Leyen ya ha enviado a los Estados miembros del bloque una carta con el mapa de ruta para alcanzar el ambicioso plan. Entre sus principales pilares,
movilizar capital privado acelerando la unión de ahorro e inversión, recurrir al Banco Europeo de Inversiones y reasignar fondos de los programas de cohesión europeos al gasto en defensa. Además, como ya se vaticinaba, Bruselas flexibilizará la fiscalidad a los países para la industria militar. Esto se hará a través de la cláusula nacional de escape, que permita a los países invertir masivamente en defensa sin que esto compute en las reglas fiscales comunitarias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La decisión de Leyen se alinea con las intenciones del jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, quien, mientras los 27 se reunían de manera informal en Londres, insistía en la importancia de movilizar dinero. El mandatario instaba, además, a que se hiciese de manera rápida. Pues bien, esta rapidez también se ha dejado ver en una de las medidas estrella para movilizar el monto de dinero. La última, y no por ello la menos importante, impulsar la creación de un instrumento que proporcionará 150.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembros, respaldados por el presupuesto comunitario para inversiones en defensa. Esto no solo ayudaría a los Estados miembros a compartir la demanda y comprar juntos con un enfoque que reduciría los costes, sino que también permitiría aumentar el apoyo inmediato a Ucrania. Europa se rearma ante la negativa de Donald Trump a seguir financiando la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense ordenó ayer paralizar toda la ayuda militar a Ucrania, incluso la que ya está comprometida o en camino a su destino. La medida detiene, por tanto, la entrega de armamento o equipamiento ya en territorio de Polonia y listo para su entrega última a los ucranianos. Rusia ha celebrado la decisión de Trump porque, según el Kremlin, servirá para empujar a Kiev a un proceso de paz. Paloma Arnaldos. Trump ha materializado su amenaza y ha ordenado paralizar toda la ayuda militar a Ucrania, incluso la que ya está comprometida. La medida, que no es oficial, ya que todavía no ha sido anunciada por Trump, es la primera consecuencia del encontronazo que tuvo el pasado viernes en la Casa Blanca el presidente americano con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Aún así, dice el vicepresidente J.D. Vance, la puerta sigue abierta para Zelensky siempre y cuando quiera hablar de paz. Lo que el presidente Trump ha dicho clara y consistentemente es, por supuesto, que la puerta está abierta siempre y cuando Zelensky esté dispuesto a hablar seriamente de paz. No se puede entrar al despacho Oval ni en ningún otro lugar y negarse siquiera a discutir los detalles de un acuerdo de paz. Cuando Zelensky quiera hablar de paz, ha añadido Vance, Trump levantará el teléfono para hablar con el presidente ucraniano, pero entre tanto siguen las tensiones diplomáticas. El presidente estadounidense ha asegurado que la oposición de Zelensky a un acuerdo de paz rápido con Moscú podría incluso costarle el puesto. Por su parte, el presidente ucraniano, alineado con la Unión Europea, se muestra por el momento contrario a un acuerdo rápido y sin condiciones. Trump es noticia además porque ha confirmado la entrada en vigor de los aranceles del 25% a México y Canadá y del 10% a China. No queda espacio para México ni para Canadá. Los aranceles, ya sabes, están listos, entran en vigor mañana. Pero muy importante, mañana hay aranceles del 25% a Canadá y a México y eso va a empezar. Así que van a tener que tener un arancel. Así que lo que tienen que hacer es construir sus plantas de automóviles, francamente, y otras cosas en los Estados Unidos. La entrada en vigor de los aranceles supone la concreción de una amenaza que Trump llevaba tiempo planteando. El presidente estadounidense amenazó con imponer un impuesto a las importaciones a los 3 países a principios de este año en respuesta a lo que describe como un flujo inaceptable de fentanilo e inmigrantes irregulares hacia Estados Unidos. Tras conversaciones con los líderes de Canadá y México y después de que ambos anunciaran medidas de refuerzo de la vigilancia en sus fronteras con Estados Unidos, los pospuso un mes, plazo que se ha cumplido este martes. Pablo. Canadá toma represalias de forma inmediata contra los aranceles de Donald Trump. El primer tramo, dice la ministra de Exteriores de Canadá, Melanie Joly, ya está listo. Estamos listos con aranceles por valor de 155.000 millones de dólares y estamos listos con el primer tramo de aranceles, que son 30.000 millones de dólares que ya se conocen. Por su lado, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha añadido en un comunicado que si Washington mantiene los aranceles del 10% de las importaciones de energía y un 25% al resto de productos canadienses, en 21 días su gobierno impondrá gravámenes a otros 125.000 millones de dólares. Estas represalias de Trudeau apuntan para Marisa Poncela, exsecretaria de Estado de Comercio y asesora en JIC, a lo siguiente. Lo que está diciendo el gobernador de Ontario es ni más ni menos lo que significa una guerra comercial.
comercial. Cuando tú me pones aranceles a mí, yo te pongo aranceles a ti o te corto el suministro de cosas que pueden ser para ti críticas, como es precisamente la energía, ¿no? Y que es por eso, además, la razón por la cual Trump decía que quería comprar Canadá, ¿no? Porque a diferencia de Putin, que manda el ejército, él va con cheques por delante. Justin Trudeau ya lo ha dicho, los aranceles de Trump son injustificados. Al fin y al cabo, las demandas de Washington eran que Ottawa cesase la entrada de fentanilo por la frontera. Canadá lo había acatado tras incrementar la seguridad fronteriza con inversiones de cerca de $1.000 millones estadounidenses. Un caso análogo al de México, ya que el país hispano había también acatado las exigencias de Trump y había intensificado los esfuerzos antidrogas en su frontera con Estados Unidos. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum entiende que es una decisión que corresponde en última instancia a Donald Trump y que México tendrá que limitarse a responder ante ella. Entonces, cualquiera que sea esta decisión, pues nosotros también tomaremos nuestras decisiones. Y hay plan, y hay unidad en México, eso nos fortalece mucho. La respuesta en detalle de México todavía está en el aire, no como la de China, que ha respondido con la misma inmediatez que Canadá. Pekín actuará de manera similar a como lo hizo en la primera guerra comercial contra Washington en el anterior mandato de Donald Trump. Se ha centrado especialmente en el sector agropecuario. El 10 de marzo entrarán en vigor un 15% de aranceles a las importaciones estadounidenses de pollo, trigo y maíz y un 10% a las de soja, carne de cerdo, de vacuno, productos acuáticos, frutas y lácteos, entre otros productos. También ha sumado a una lista de entidades no fiables a 10 empresas estadounidenses que tendrán prohibido importar y exportar en territorio chino. Entre ellas se encuentran Tecom Limited Partnership y Stick Radar Enterprises, y han sido señaladas por participar en ventas de armas a la isla de Taiwán. Esta es la respuesta a lo que Pekín considera una vulneración de su seguridad nacional. Para Beijing, de hecho, Washington también ha cometido un atentado contra el derecho internacional al imponer sus aranceles, por lo que el Ministerio de Comercio chino ha presentado una queja ante la Organización Mundial del Comercio. Responden así los tres principales afectados, pero ¿cómo responde el mundo? Javier Puerto, responsable de inversiones de Caser Asesores Financieros. Ya se está viendo el efecto, sobre todo en Estados Unidos, donde las compañías que también rindieron el año pasado y el anterior, las 7 magníficas, ahora están en un terreno negativo. Y lo que estamos viendo al final es que todo esto, pues todo el ruido geopolítico nos está despistando del verdadero problema, que es la falta de crecimiento, que eso en algún momento se va a impactar también en los resultados de las compañías y por tanto en las valoraciones, que estaban descontando un crecimiento que al final no va a llegar. Y esto va a tener impacto en todo, pero sobre todo en las acciones y en la renta variable, que están a unos múltiplos pues muy ajustados. Otros expertos, como Gary Ng, economista de Natixis en Hong Kong, considera que esta guerra comercial no es una buena noticia para la inflación mundial. Y esto, como veníamos apuntando, no se queda aquí. Ante la imposibilidad de descartar nuevas restricciones en un futuro, el mundo se reviste de incertidumbre. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya a repasar lo que traen las principales cabeceras internacionales. Queremos saber cómo nos están contando lo que sucede a lo largo y ancho de todo el mundo, porque ya sabemos habitualmente, la verdad es la primera víctima de la guerra. Una frase hecha, pero muy a menudo cierta. ¿Quién se encarga de ese desafío? Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Desde la prensa occidental nos llega una cobertura más o menos homogénea en torno a la situación actual en Oriente Próximo. Las hambrunas han provocado una subida de precios que preocupa a los gazatíes, cada vez más desesperados por el bloqueo de ayuda humanitaria que ha impuesto Israel. Pues bien, Pablo, ¿qué nos cuentan desde la prensa de los países cercanos al suceso? El rotativo más influyente en la región, como ya saben, el qatarí Al Jazeera, se centra en que la ira que está asolando las calles de Israel no es en realidad por el bloqueo de ayuda a Gaza, sino por el abandono a esos israelíes que todavía están cautivos por el grupo chiita Hamas. Por su parte, el periódico saudí de corte más reformista, Saudi Gazette, se hace eco de que tanto Naciones Unidas como el resto de naciones árabes condenan ese bloqueo de ayuda.
Para el medio saudí tampoco pasa inadvertido que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, haya acelerado la entrega de $4.000 millones en ayuda militar a Israel. Con esto, dice Saudi Gazette, se revierte las restricciones de la era Biden. Y desde Egipto, el medio estatal pro-Sisi, Al-Haram, pone el foco en cómo la crisis en Gaza estimula el movimiento árabe. Narrativa en la que Egipto, por cierto, se convierte en líder del mundo árabe, una vez más al puro estilo naseriano. Ahora el Cairo actúa como anfitrión de unas conversaciones para la contrapropuesta al plan de Trump de vaciar Gaza. Ante el temor de que esto suponga la eliminación de los derechos de los palestinos sobre la tierra, prosigue el medio egipcio, el mundo árabe, repite Al-Haram, se ha opuesto vehemente a esta visión. Y cambiamos de asunto. Se crean tensiones entre Reino Unido y Francia por un plan para confiscar $350.000 millones en activos rusos y para vender armas a Estados Unidos. Esta medida preocupa a Occidente, sobre todo por la posibilidad de que esto aumente la dependencia de Estados Unidos en tema de defensa, cuando ahora se está tratando de evitarla y de reducirla. Informa de ello, Pablo, el medio galo de orientación conservadora, Le Figaro. El rotativo se hace eco de lo que dice el ministro de Economía de Francia. Dice que capturar activos rusos congelados y utilizarlos para financiar el gasto militar europeo sería contrario a los acuerdos internacionales y que esos activos rusos son bienes que pertenecen al Banco Central de Rusia y que no se pueden secuestrar. Y por cierto, desde el medio galo de corte más progresista, La Libération, se habla de que el aumento de gasto militar francés pedido por Emmanuel Macron y François Bayrou no será bien recibido por las cuentas públicas francesas. Nos vamos hasta África. Un año más en la guerra de Sudán. Seguimos viendo grandes dramas. Deja, según UNICEF, más de 200 niños violados. Un trágico conflicto que, lejos de finalizar, se recrudece. Nosotros les contamos sobre él. Nos informa de su situación actual los medios más cercanos a la tragedia. Volvemos al qatarí, a Al Jazeera. Señala que la violación a niños se está utilizando como táctica de guerra. Se trata, dice, de una manera de conmocionar y traumatizar aún más a las víctimas del conflicto. Esto es especialmente dañino en un país en el que los estigmas sociales restan importancia al sufrimiento de los niños y no implican la denuncia ante las autoridades legales. Sin embargo, recientemente han proliferado más denuncias, lo que para las entidades observadores supone una pequeña muestra de esperanza. Y como ven, las atrocidades ocurren en ambos bandos de la guerra. En busca de una perspectiva más neutral, hemos acudido a un medio local sudanés, Dabanga. Denuncia que los dos lados, las dos partes en conflicto, están convirtiendo los campos de refugiados en campos de batalla. El campamento de Zamzam en el Fasher ha sido testigo desde hace tiempo de feroces batallas entre las Fuerzas Armadas del Sudán y las Fuerzas de Seguridad del Sudán. Estas escaramuzas se han saldado con un número no especificado todavía de fallecidos y heridos. Se estima que este campamento, al Zamzam, que es el más grande de Darfur, por cierto, alberga ahora a 1 millón de personas, ya que el número de residentes en 2023 se duplicó. Sin embargo, debido a los enfrentamientos constantes, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha tenido que suspender temporalmente la distribución de alimentos y asistencia nutricional en el campo de desplazados, que ya estaba bastante afectado de por sí por las hambrunas. Finalizamos el repaso de cabeceras internacionales llevando a escrutinio una figura geopolítica en un empeño que nos quedó pendiente en la jornada de ayer. Queremos saber cómo lo tratan los diversos medios. Esta semana le toca la mano derecha de Donald Trump a J.D. Vance, quien se ha ganado la atención de los medios después de participar en la acalorada discusión con Zelensky, que algunos han calificado de encerrona, en el despacho Oval. Vamos a ver qué nos cuenta The New York Times. Pues bien, el medio estadounidense progresista dice que Vance se posiciona como, dice, el perro de ataque de Trump durante la pelea con Zelensky. Se trata, dice The New York Times, de una escena notable, ya que normalmente un vicepresidente no se deja ver en estos intercambios dialécticos. Esta llamativa aparición le da a entender al rotativo que Vance no quiere ser relegado al equipo B de la administración Trump. Para el medio no pasa inadvertido que Vance podría convertirse, llegado el momento, en el sucesor de Donald Trump, algo que de hecho la derecha del Partido Republicano aplaude. Así
Así lo recogía el medio después de la conferencia de acción política conservadora, que estuvo repleta de conversaciones sobre el heredero republicano del presidente Donald Trump. Esta visión sobre la influencia de Vance encuentra una raíz en un artículo del The New York Times publicado antes incluso de las elecciones de noviembre. En él, el medio habla de que el aprendiz de Trump en la vida real es el propio Vance. Con este breve escrutinio de la cosmovisión del rotativo estadounidense, podemos quedarnos con que para The New York Times, Vance tiene una relación consolidada con Trump, que de alguna manera le ha otorgado una gran consolidación en el Partido Republicano y además competencias que empiezan a trascender a su cargo. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Sabemos que las migraciones son un fenómeno inherente al ser humano. Así se ha configurado la historia de nuestra especie en el planeta. Así se está configurando ahora y así va a seguir siendo, por mucho que nos empeñemos en evitarlo. Pero el hecho es que ese fenómeno tiene ahora mismo un par de desafíos más que relevantes y uno se configura a un lado del Atlántico, es la presidencia de Donald Trump con sus argumentos anti-inmigración sobre la mesa y sus decisiones tomadas para intentar condicionar este fenómeno. Y otro, a este lado del Atlántico, es el de la victoria y el auge de los populismos en muchos de los países de la Unión Europea, un territorio receptor neto, sin duda, de inmigración y que, sin embargo, están viendo cómo proliferan partidos que intentan de una manera o de otra ponerle freno a este fenómeno. Por eso queremos hablar durante los próximos minutos con Cecilia Estrada, que es directora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia Comillas. Cecilia, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Cecilia, es evidente, por empezar por la parte que más cercana es para nosotros, que Europa está endureciendo sus políticas migratorias. ¿Crees que estas restricciones responden solo a argumentos electoralistas de corto plazo o van a generar al final unas dinámicas que se van a mantener más en el tiempo y que yo creo podrían generar efectos no deseados, ¿no? Como aumento de la migración irregular, de las redes que se aprovechan de esta necesidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Yo creo que yo empezaría un poco por dividir todas estas temáticas en donde partimos por quién tiene el poder ahora mismo y de qué manera se ejerce el poder en Europa. Entonces, yo partiría de las elecciones alemanas, en donde ha ganado una CDU, y a partir de ahí Friedrich Merz nos ha estado trasladando
un poco sus ideas de cómo quiere él que sean las migraciones y la entrada de las personas dentro de la Unión Europea, ya sea para migrantes forzados, ya sea para potenciales refugiados y ya sea para la migración en general. Y entonces a partir de ahí podemos descifrar y podemos ver esa proyección de sus intenciones sobre aplicar unas medidas muy estrictas en materia, sobre todo de lo que hablo yo constantemente, de inmigración forzada y en materia de asilo. Y en este sentido tenemos por delante también un pacto sobre migración y asilo por poner en marcha. Fue un pacto ya aprobado en abril de 2024, y de estas más de 300 páginas, bueno, pues manejan una elaboración conjunta con los 27 países en donde se establece un cambio de modelo, un ajuste de modelo que viene del sistema europeo común de asilo y que de alguna manera muchas de las cuestiones que este pacto europeo propone pues tienen como objetivo sí elaborar un poco de manera distinta esa recepción, y lo que vemos claramente es que son unas cuestiones bastante duras. Destacan sobre todo ese rechazo integral a solicitantes de protección internacional, sobre todo en las fronteras, y una deportación regular a países como Afganistán y como Siria, que como sabemos son países que no garantizan la vida de muchas personas y que enfrentan distintos conflictos. Entonces tenemos por este lado, y ya termino un poco con esta respuesta, estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado tenemos en Europa el Pacto Europeo Común de Asilo, y por el otro lado tenemos en Europa una ideología dominante en donde los partidos políticos que son más reacios a la aceptación de migración y de solicitantes de protección internacional y de refugiados, pues endurecen las medidas. Entonces tenemos, esta es la realidad que tenemos hoy en día en Europa. ¿Cuál es el reto o hacia dónde pudiéramos ir? Dime. Perdón. No, dime, que pensé que habías acabado. No, es esto, ¿no? O sea, ¿a qué se ha comprometido Europa? ¿Cuáles son las cuestiones que tiene Europa ahora por delante? Bueno, pues partimos claramente de un Ginebra 1951, en donde Europa se ha comprometido a esa acogida de refugiados desde un inicio como consecuencia de aquel trauma de una Segunda Guerra Mundial, y tenemos ahora mismo una serie de cuestiones en el mundo que se están desarrollando y en donde, bueno, pues vemos que los sistemas no son lo suficientemente fuertes como para poder sostener estas promesas y sostener estos tratados. Entonces, claro, hay un reto combinado con todas estas cuestiones. Un pacto, una ideologización de las migraciones y del refugio, combinado con una situación global. ¿Puede suceder, Cecilia, que algunos países busquen apoyos externos o incluso el pacto lo llegue a concretar para que gestionen esos flujos migratorios, como en otras ocasiones ha sucedido cuando ha habido catástrofes concretas, y eso derive en una externalización de la política migratoria con todo lo que supone de falta de garantías para el migrante? ¿Eso es un peligro que está sobre la mesa? Bueno, el Pacto Europeo de alguna forma sostiene estos posibles acuerdos o esta posibilidad de acuerdos, ¿no? En países como Túnez, con países como Libia, con terceros países. Italia, por ejemplo, todavía no entra en vigor este tratado y empieza a contarnos qué quiere hacer en Albania, o que va a tener un centro en Albania en donde piensa retener a las personas solicitantes de protección internacional sin que estas personas entren en territorio europeo. Y entonces, bueno, pues este tipo de medidas y de acuerdos ya los estamos viendo desde la generación de este concepto tercer país seguro. Esto se hizo con Angela Merkel, y yo no sé si ustedes se acuerdan, en el año 2015, aquellas personas que huían de Siria y que buscaban asilo en Europa.
de alguna manera se elaboran estos campos de refugiados, se construyen estos campos de refugiados, se les retiene ahí a estas personas y se denomina esta postura de tercer país seguro en Turquía como un país que puede retener a los solicitantes de protección internacional, y las personas deben de permanecer ahí. Es una figura que se popularizó porque también lo tuvimos en el año 2018 cuando Kamala Harris visita Guatemala, visita Honduras y visita El Salvador, y ante el fenómeno de las caravanas que se estaban viviendo ya desde el año 2014 a su paso por México, y cuando hace estas visitas también ella utiliza esta categoría sobre aquellos países y les denomina tercer país seguro, y con la campaña Remain México. Entonces son posturas globales que se vienen dando como un uso común y como una, como tú bien dices, externalización no solamente de los programas, sino una externalización de las fronteras, en donde no es la frontera física en sí la que impide la llegada física de las personas, sino un país entero que impide la llegada de esas personas a un nuevo al territorio donde pueden solicitar protección internacional, países europeos o Estados Unidos. Si dedicamos algo de tiempo a Estados Unidos, vemos que Donald Trump ha venido con una retórica a la que nos tenía acostumbrados, muy virulenta contra las migraciones irregulares, pero el hecho, cuando uno mira las cifras, primera legislatura contra las de Obama o Biden, es que los demócratas devolvieron más gente que el republicano. Sin embargo, el republicano ahora le pide a sus vecinos que patrullen incluso con el ejército, lo que supone también un elemento de mayor gravedad, porque al final los migrantes no son agresores. ¿Cómo contextualizamos esto? Es así como relatas, y así de sorprendente fue también en el año 2020. Asistíamos a finales de 2019 y 2020 al envío de unas posibles tropas a la frontera México con Estados Unidos, y asistimos claramente a un discurso político que busca escenificar esa idea de seguridad y de protección que tenemos todos en el imaginario. El gobierno de Donald Trump, efectivamente, cuando estuvo en el poder, deportó a menos personas de lo que lo hicieron la administración Obama y de lo que lo hizo la administración Biden. No nos engañemos, esto ha sido así. Sin embargo, el discurso político y toda la figura del miedo y toda la figura del extranjero y del otro que viene a saquearnos, que viene a traer inestabilidad, que viene a traer inseguridad, ha sido utilizada ideológicamente para poder ganar unas elecciones y poder ganar votos y poder ganar simpatía. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora mismo Donald Trump en términos políticos? Pues bueno, escenificar esa protección, desde luego, sobre los estadounidenses, y reflejarlo en términos de fuerzas del Estado la frontera, ¿no? Esto para los estadounidenses es muy importante porque hay un sentimiento de seguridad. Y por el otro lado, efectivamente, las medidas que hoy en día se están tomando no son iguales que las que se tomaron en la administración anterior de Trump del año 2016. Ahora mismo la situación que se está viviendo es de deportaciones inmediatas. Si uno habla con las personas que están allí, que yo lo hago constantemente, no solamente por afinidades con académicos, sino porque participamos y colaboramos con varias organizaciones no gubernamentales que están en frontera, es una sensación de miedo absoluto. La sociedad estadounidense, incluidas las personas que están en situación regular de algunos años, ya pocos, es de miedo. No solamente por parte de esa deportación, sino porque no saben cuáles van a ser las consecuencias, y no saben cuáles van a ser las consecuencias de si una vez deportados van a poder volver a cruzar esa frontera. Entonces, yo resumiría esta respuesta en estas dos partes, ¿no? La representación, por un lado, de seguridad, la representación política, el cumplimiento, y lo vimos también este sábado en esta, que yo creo que todos hablamos de esto, en esta rueda de prensa entre Zelensky y Trump, esta representación del poder de cumplir con esas promesas hechas en campaña por parte de Donald Trump frente al símbolo y
por el otro lado, el ejercicio y la ejecución de determinados planes para ir incrementando algunas cifras. Y lo vemos porque en sus planes hay un número determinado de expulsiones diario. Eso quiere decir que no se va a los casos determinados, sino que se va a recoger a las personas, de encontrarles en la calle, pedir documentación y comenzar con todas aquellas deportaciones. Entonces, no se está mirando tanto a los casos como a las cifras y como a cumplir promesas electorales. Cecilia, se nos acaba el tiempo. Te quiero preguntar para terminar un poco hacia dónde se dirige el debate sobre migraciones en el mundo, si podemos soportar estas restricciones, si podemos pensar que hay un margen para un enfoque más equilibrado. ¿Cómo lo ves? Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que cuando hablamos de migraciones, no se habla de migraciones. En ningún momento estamos hablando de lo que las migraciones aportan, de lo que las migraciones son, de lo que los inmigrantes son en los países. Estamos hablando de ideología todo el tiempo, estamos hablando, gracias a los discursos políticos, estamos hablando de todo este movimiento, de toda esta inestabilidad, de todo lo que traen las personas, y no hablamos de cuáles son las causas reales, no hablamos de cuáles son los retos que las personas migrantes tienen en los países receptores, no hablamos de cuáles son los retos que las personas refugiadas tienen en los campos de refugiados, tienen a su tránsito, tienen en cuanto a las solicitudes de protección internacional. Entonces yo creo que ese es el principal reto, que cuando hablamos de migraciones en realidad no estamos hablando de ellas como tal, sino que las estamos concibiendo como un problema y estamos hablando todo el tiempo de cuotas y de personas de las que hay que hacerse cargo cuando lo que tenemos por delante es un reto completamente distinto. Si a estas personas se les habilitase una vía legal o una vía segura como para que obtuviesen o bien una ciudadanía o bien un permiso de trabajo o bien una estancia completamente documentada, estaríamos hablando de otro tipo de cuestiones. Claro. Pero yo creo que este sobre todo es el reto que tenemos por delante. Claro que sí, ser conscientes de que la historia de la especie humana siempre se ha basado en la migración. Cecilia Estrada, directora de la Cátedra de Refugiados de Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia Comillas. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Buen día. Si hay alguien que esté presente siempre en cualquier noticia internacional ahora mismo, y sobre todo cuando se habla de geopolítica, sin duda es Donald Trump. Hemos hablado hasta la saciedad del presidente, del personaje, del político, y queremos analizar más allá de su figura de hombre de negocios que ha llegado a una posición de poder y de preeminencia en el mundo y de que hace sus negociaciones al estilo hombre de negocios, como digo, bilaterales, cara a cara. Hay que pensar si hay algo de ideología detrás, de pensamiento, quiénes son sus influencias. Queremos tratarlo con Sonia Alda Mejías, que es coordinadora del Máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR. Sonia, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sonia, si te pregunto por, más allá de ese carácter de hombre de negocios millonario, ¿cuáles son las principales influencias ideológicas que moldean el pensamiento, sobre todo el geopolítico de Donald Trump? ¿Tú qué me dices? Bueno, pues te diría que no podemos prescindir de esa figura empresarial, como tú mismo estabas diciendo, en el manejo de la geopolítica, en el manejo de toda una concepción general, ¿no? No solamente el presidente Trump es la representación máxima del empresario exitoso, sino que hay todo un grupo de una élite tecnológica que también la rodea y que tiene una mentalidad absolutamente empresarial. Uh-huh. De hecho, más allá del círculo político tradicional, Sonia, se habla del peso de Peter Thiel o de los CEOs de grandes tecnológicas. Era sintomático, yo creo, cuando en el comienzo, en su toma de posesión, veíamos que los secretarios, los ministros, para hablar en el sistema español, estaban en segunda fila y los que estaban en primera fila eran los CEOs de las tecnológicas, ¿no? Bueno, sí, aquello fue una escenografía, una puesta en escena
que era pues muy relevante de la importancia y el peso que tienen todos estos, iba a decir nuevos empresarios de las nuevas tecnologías, ¿no? Y no solamente es un campo por sí que ahora mismo es prioritario, sino todo el planteamiento que está detrás de estos nuevos empresarios, ¿no? Y sí creo que más allá de lo que se está hablando como conservadurismo social, en mercados desregularizados, etcétera, hay toda una concepción empresarial que está impregnando toda la política del presidente Trump. Y esto creo que no sé si somos del todo conscientes, ¿no? De una idea de gestión del Estado como empresa eficiente, y eso, la eficiencia y la innovación son los elementos, tanto el fin como el objetivo, ¿no? Y yo creo que para dirigir sociedades no pueden ser los únicos valores que planteemos, ¿no? Hay toda una corriente que habla de aceleracionismo, ¿no? Y ahí está Nick Land o Curtis Yarvin, que están planteando gestionar, ¿no?, el Estado como una corporación empresarial donde cada vez tiene en pos de esa innovación y esa eficiencia, pues cada vez tiene menos importancia la legitimidad política. En sí mismo son medios y fines. Y esto, desde luego, puede tener, da igual las implicaciones económicas y sociales, porque el peso de la innovación y eficiencia es por sí mismo el gran valor, ¿no? Sí. Me encanta que hayas mencionado a Curtis Yarvin, porque se habla poco, pero parece que tiene bastante influencia, defiende ese gobierno basado en la tecnología, en la eficiencia. Por poner un ejemplo que amplía lo que tú mencionabas, él propuso Gaza Corporation, una Gaza desaparecidos todos los gazatíes fuera del territorio, que se gestionara como una compañía que cotizara incluso en la bolsa estadounidense. A los gazatíes por irse se les daría $500,000 en acciones de la corporación, pero no tendrían derecho a volver. Eso supone un golpe al Estado-Nación, como hemos entendido desde el 18, para inventarse algo nuevo. Yo no sé si realmente, más allá de especulaciones y de un ejercicio de pensamiento, hay una voluntad política detrás. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo la voluntad política y toda una concepción estructurada, y me produce auténticos escalofríos. Es decir, que tú lo has descrito muy bien. Y cuando estabas hablando de esta propuesta de Gaza, hemos visto ya, aquí el lenguaje, siempre en política, ¿no? Los mensajes visuales son importantísimos, pero estoy seguro que buena parte de los oyentes ya han visto este vídeo que publicó en su propia cuenta de X Donald Trump sobre la nueva Gaza, ¿no? Esa Gaza con esa estatua dorada de Donald Trump, repleta de lujo y sin un solo gazatí, efectivamente, porque ya no pueden volver, en una especie de resort de un lujo, pues de muy mal gusto, pero un lujo extraordinario, en el que estamos hablando de realidades que no existen, pero que ya nos las dan absolutamente construidas y dibujadas, ¿no? Ese es el concepto que también a mí me parece muy importante destacar en toda esta nueva configuración de cómo ejercer el poder, que es, en relación a la innovación y a la eficiencia, la cuestión del tiempo, ¿no? Claro. Son decisiones que no nos da tiempo a asimilar. Hablando del lenguaje simbólico, yo no sé la impresión que se tiene cuando una de las escenas que estamos viendo casi de manera cotidiana y desde el primer día que tomó posesión del cargo el presidente Trump, es viéndole firmar decretos uno tras otro, ¿no? De forma casi compulsiva. Que esa es la idea de la eficiencia, de que os voy a resolver la vida inmediatamente. Y además con muy poca transparencia. No hay debate, no hay tiempos de reflexión, no hay medidas de check and balance. Es decir, todo se toma en el segundo, y toda la propia, rutina institucional queda solapada por la figura de un ejecutivo
eficiente y todopoderoso que a través de esas firmas está reorganizando el mundo, ¿no? Es una visión casi muy un autócrata. cortoplacista. Sí, hay una cuestión, si te das cuenta, una asociación entre esta innovación y eficiencia y un sesgo autoritarista en la figura del poder, ¿no? Uh-huh. Se prima esa eficiencia inmediata por toda la institucionalidad democrática que requiere y que acabo de describir. Sí. Y esto da una situación de vértigo extraordinaria. Sonia, hemos perfilado, por un lado, la tecnooligarquía que le influye. Ajá. Hemos perfilado pensadores quizá un poco menos conocidos, pero con mucha influencia, Curtis Yarvin, etcétera, con unas ideas de lo más controvertidas. Pero yo creo, corrígeme si no estás de acuerdo, que hay una tercera pata en la que se apoya ideológicamente, que sería, por ejemplo, la que representa el senador Josh Hawley, con su nacionalismo económico, con sus alusiones a San Agustín, la confrontación con China, a J.D. Vance, al vicepresidente, que no sé si será el sucesor designado, con su presencia en el Medio Oeste, en el cinturón de la Biblia. Esto es un conservadurismo mucho más tradicional, pero también peculiar en sus argumentos, porque cuando uno lee sus discursos son un pastiche de ideas de lo más variado y aludiendo incluso a la cultura cristiana profunda, pero aplicado de aquella manera. Bueno, es que no debemos de olvidar otro de las, como tú muy bien dices, de esta otra tercera pata, ¿no? Que es esta cuestión del conservadurismo social. Toda esta campaña contra la cultura woke, que me sorprende la rapidez y la aceptación social que hay en la deslegitimación de esta cultura woke, ¿no? Casi cayendo incluso en ridiculizarla, hacer toda una sátira y una ironía frente a un discurso profundamente conservador y muy religioso. En el discurso norteamericano, de todas formas, la religión siempre está muy presente, ¿no? Pero en este caso es un recurso, ¿cómo decir?, permanente y constante, que creo que tiene que ver más con un discurso populista poco coherente, como dices tú, de aquella manera, que lo que trata es de poner de manifiesto ese sentido y ese conservadurismo religioso. Y mediáticamente es lo que más sorprende, a lo que todo el mundo nos vuelve a dejar completamente en shock, y es como la negación mediante casi voluntad divina de todo lo que se entendía como el progreso de derechos humanos, reconocimiento de diversidades sexuales, étnicas, de libertad de movimiento, en fin. Y con ese respaldo religioso que tú dices, pasándose casi en voluntad divina, ¿no? Claro, yo te iba a decir, es un poco ese destino manifiesto que en algunas visiones históricas de Estados Unidos lo ha tenido para otras cuestiones, ahora lo tiene casi para una cruzada o algo parecido, ¿no? Exacto. Se nos va acabando el tiempo, Sonia, pero quería preguntarte cómo ves tú la convivencia en esa coctelera que se llama Donald Trump de tres tendencias tan complejas a las que habría que, tan distintas en el fondo, aunque tengan puntos en común, pero son diferentes, tienen objetivos diferentes incluso, y que entran con otro cuarto elemento que tú has mencionado, ¿no? Que es el propio carácter del personaje. ¿Crees que al final puede terminar durante la legislatura habiendo colisión, teniendo en cuenta que cada una tiene sus peculiaridades? Bueno, verás, estamos hablando, claro, yo no quiero hablar de ideología y no lo quiero hacer de forma premeditada. Es decir, yo creo que no hay una ideología coherente que explique la sociedad y justifique y legitime actuaciones del gobierno. Aquí hay todo un conglomerado de planteamientos dispares que incluso pueden llegar doctrinalmente a ser contradictorios. Es posible que haya algún tipo de choque, pero me temo que los populismos son muy eficientes, ¿no?, en cuanto a apoyo popular. Por eso no quiero hablar de ideología, sino que quiero hablar de populismo. Y el populismo se caracteriza por estar incorporando en un saco enorme y sin demasiado sentido aspectos que llegan a ser contradictorios. Hay muchos intereses, ¿no? Y esta idea además tan empresarial y estos aliados tan poderosos en el que hay muchos intereses recíprocos, y mi impresión
es que aunque los hubiesen no se harían visibles, pero bueno, esto es un poco bola de cristal. Si hubiera una ideología coherente, claro que habría divisiones, pero si todo el mundo comparte ese populismo, no tendría por qué entra manifiestamente en contradicción, ¿no? Vamos, el pragmatismo de un hombre como Donald Trump al poder, ¿sí?, llevado a la máxima expresión. Me ha encantado hablar contigo, Sonia Alda Mejías. A mí también. Coordinadora del Máster en Seguridad Internacional de UNIR. Ha sido un verdadero placer. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Encantada, cuando quieras. Nos vamos a marchar ya. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía. Hemos reflexionado sobre Rearm Europe, hemos contado todas las noticias, charlado en torno a las migraciones y los enemigos que ahora mismo tiene ese fenómeno inherente al ser humano, y hemos intentado desentrañar la ideología, si es que hay alguna, que subyace debajo de Donald Trump y sus 3 principales corrientes de pensamiento dentro de su gabinete. Ahora no hay tiempo para más, así que sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía.